Luego de la reunión de trabajo de los ministros de Relaciones Exteriores de los miembros del G7 con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el pasado 4 de noviembre en Alemania, los miembros del bloque occidental quieren finalizar los detalles del tope de precio al petróleo ruso que encontraría una vigencia en diciembre de este año. Pero los miembros del bloque occidental no contaban con la astucia del presidente de Rusia, quien estaría haciendo un plan de socios estratégicos de los BRICS y de Oriente Medio para evadir estas sanciones de Europa y seguir obteniendo jugosas ganancias por la exportación de hidrocarburos rusos. ¿En qué consiste el plan de Rusia? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde el mes de febrero, los socios occidentales han estado desesperados por tratar de destruir la economía de Rusia, con sanciones económicas y comerciales contra una poderosa potencia nuclear como Moscú. Si bien las sanciones han complicado la economía rusa, las élites políticas y las empresas de este país han sabido diversificar sus exportaciones hacia otros aliados estratégicos. Esta estrategia de Rusia de encontrar nuevos clientes a quienes venderle su gas y petróleo ha permitido costear la operación que está llevando a cabo en Ucrania, siendo los hidrocarburos el principal ingreso para Rusia financiar el conflicto que tiene Moscú con el gobierno de Volodymyr Zelensky. Países como China, India y Turquía son las mayores beneficiarias del petróleo a costos amigables por la diversificación comercial de Rusia. El aumento del flujo comercial entre estos países han permitido que la Federación Rusa continúe recibiendo ingresos constantes por el alto gasto que exige un conflicto bélico. Pero los mayores afectados desde que inició el conflicto en Europa del Este son los socios occidentales, que hoy se creen dueños del mundo, los autodenominados miembros de la comunidad internacional. Como Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido, están molestos con los políticos rusos porque aprovechan el alza de los precios del petróleo para enriquecerse más. La tarea que tiene Occidente en encabezar el bloque anglosajón liderado por Estados Unidos y el Reino Unido no es nada fácil. Los miembros del G7 dependen de manera significativa de las importaciones de los hidrocarburos rusos. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, solamente Alemania depende de un 30% de las importaciones de petróleo ruso para satisfacer la demanda interna de su país, mientras Francia y el Reino Unido dependen del 13 y el 11% respectivamente de las importaciones del crudo proveniente de Rusia. La idea que tienen desde el G7 consiste en implementar un tope al precio del petróleo ruso. Estaría alrededor de $40 a $60 por barril, precios que resultarían totalmente inaceptables para Rusia, quien está vendiendo crudo barato a sus socios estratégicos para poder mantener ingresos constantes en el presupuesto estatal. El alza en los precios del petróleo durante este 2022 por la alta demanda después del levantamiento de las cuarentenas por la pandemia, el shock a las cadenas de suministro de gas y crudo rusos por la crisis en Ucrania y las sanciones occidentales a Rusia desde febrero este año han provocado una crisis energética global, pero en especial en Europa. La relación comercial que unía a Rusia con Europa la está rompiendo los Estados Unidos. De manera abierta y utilizando al Reino Unido como su pirata en la región, han hecho todo lo posible por sabotear cualquier tipo de relación que pueda tener Rusia con países como Alemania y Francia. La explosión en el gasoducto Nord Stream en el mar Báltico demuestra la alta tensión que se vive en Europa por los caprichos de los estadounidenses y la obediencia del Reino Unido, pero los miembros del bloque anglosajón no contaban con la buena relación de Rusia con los países de la OPEP+. El mes de octubre, los países de la OPEP Plus decidieron recortar la producción de petróleo a 2 millones de barriles diarios con el objetivo de estabilizar el mercado tras la alta volatilidad en los precios del crudo por la crisis en Ucrania y la incertidumbre por la demanda de China debido a los confinamientos por COVID derivados de la política COVID-0 del presidente Xi Jinping. Evidentemente, este anuncio de la OPEP Plus fue motivo de celebración para Rusia y un trago amargo para los socios occidentales, en especial Estados Unidos, porque un socio de ellos como Arabia Saudita desobedecieron las órdenes de Washington. Para el analista energético Sergei Bukalenko, la decisión de la OPEP Plus comenzaría a tener vigencia después del 5 de diciembre, que es la fecha fijada por el G7 para comenzar a implementar el tope al petróleo de Rusia. En un claro choque de trenes entre bloques geopolíticos, la crisis energética podría prolongarse el año que viene.
El plan del gobierno ruso para evadir estas sanciones está en seguir recurriendo a sus socios estratégicos para que Rusia continúe transportando petróleo a los mercados globales. Y la respuesta de Rusia a estas sanciones de Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y Australia sería cancelar, al menos de manera pública, el envío de petróleo a estos países hostiles al Kremlin. Pero esta medida no afectaría de manera significativa el flujo de exportación de crudo a los mercados globales. En total, Rusia exporta 7,8 millones de barriles diarios de petróleo alrededor del mundo. La cifra de exportaciones hacia la Unión Europea, según la Agencia Internacional de Energía, estaría alrededor de los 2,7 millones de barriles de petróleo por día. En este contexto, la carta debajo de la mesa para el Kremlin sería utilizar el corredor entre Rusia, Irán, Irak y China para mantener mecanismos alternativos para mover petróleo alrededor del mundo, aludiendo las sanciones de Occidente. Para lograr ese objetivo, Rusia tendrá apoyo de un evasor de sanciones por excelencia, como lo es la República Islámica de Irán. Rusia usaría el mismo método de Irán para evadir las sanciones mediante el transporte marítimo. Uno de los métodos para hacerlo es desactivando el interruptor en los barcos de identificación geográfica de los transportistas marítimos, al igual que el uso de mentiras en la documentación sobre el destino final de los envíos de petróleo provenientes de Rusia. Este curioso método ha sido aprovechado durante años por Irán, uno de los países más sancionados del mundo junto a Rusia. Los persas habrían hecho negocios petroleros con países del sur de Europa, especialmente en la región de los Balcanes, como Albania, Montenegro, Bosnia, Serbia, Macedonia y Croacia, quienes tienen menor rigurosidad en la vigilancia en sus puertos marítimos. Otra ruta que podría ser aprovechada por Rusia sería a través de Turquía. Los presidentes de Rusia y Turquía ya han asegurado un nuevo proyecto estratégico que permitirá rehabilitar el flujo de gas hacia Europa gracias al gasoducto Turk Stream. Pero también Ankara sirve como punto estratégico para garantizar el flujo de petróleo ruso hacia Europa por el Mar Negro. La metodología iraní que usaría Rusia para evadir las sanciones del G7 también involucraría a países como Malasia, Indonesia y China, que han permitido el transporte de crudo iraní a los mercados globales a pesar de las sanciones occidentales. Pero la joya de la corona en la estrategia de Irán, que también sería utilizada por Rusia, consiste en que los iraníes renombran sus cargas de petróleo a un país que no está sujeto a este tipo de sanciones como Irak. De este modo, el crudo iraní queda como si fuera crudo iraquí en los mercados internacionales. La infraestructura petrolera iraquí permite que el petróleo que Irak podría ser un país que permitiera blanquear el petróleo ruso como lo hace Irán, y de esta manera el crudo ruso podría ser transferido hacia Europa por este corredor estratégico, sumado a que el crudo ruso seguirá fluyendo a Europa a través de otras fuentes, como China e India. El Kremlin aseguró esta ruta del corredor Rusia-Irán-Irak desde enero de 2022, tras la visita del viceprimer ministro ruso a Irán y tras la reciente visita del presidente Ebrahim Raisi a Moscú. Se confirma que solo es cuestión de tiempo para que Rusia e Irán intensifiquen sus trabajos conjuntos para evadir las sanciones de Occidente mientras se fortalece el bloque de los BRICS. Las sanciones que quiere imponer los Estados Unidos y sus socios occidentales no tendrán gran efecto si India y China no se suman a los precios que Occidente quiere imponer. ¿Crees que este será el nuevo punto de inflexión en la transición hacia el orden mundial multipolar? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.